Y vamos a partir inmediatamente porque ya estamos con nuestro invitado, el diputado Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, hay un tema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, principalmente por las respuestas dubitativas que ha tenido el gobierno en esta materia, que es las pensiones de gracia. Eh, Al principio, cuando esto empezó a salir a la luz pública, lo que primero empezó fue una justificación, ¿verdad? Como, mira, el gobierno anterior también lo hacía, esto no era requisito, están los antecedentes perfectos, no hay ningún problema. Después no, mira, es que no hemos averiguado tanto los antecedentes, quizás se podría explorar, vamos a mandar un proyecto de ley. Después, no, si se puede administrativamente y hoy día se abre el flanco político, que es que el Partido Comunista dice sería una aberración quitarle la pensión de gracia a las personas que se les ha concedido, aun cuando sean personas condenadas por la justicia antes de que se le diera la pensión de gracia o después de que se le diera la pensión de gracia. ¿Cómo está esta situación en particular y qué le parece cómo se ha abordado políticamente por el gobierno? A ver, mira, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante señalar varias cosas en tu relato que se quedaron un poco en el tintero. Efectivamente, aquí se mezclan dos cosas. La primera, una pensión de gracia, que por cierto es una institución bastante antigua en este país y que ha sido necesaria para el reconocimiento de personas que han hecho actos heroicos por la patria, ya sea en cualquier disciplina, ya sea el mundo militar, educacional, bombero, en fin, gente que se la ha jugado y que en condiciones no muy, eh, eh, qué difícil decirlo, digamos, pero en condiciones de pobreza va el Estado y les ayuda a vivir sus últimos años de vida. Distinto es hacer una ley de reparaciones como existe en este país a través de la ley Valech u otras leyes, de cosas que son discutibles pero que finalmente han sido aceptadas por atropello del Estado a determinadas personas, pero eso enfocado fundamentalmente en una ley de reparación, no ocupando este instrumento. Bueno, este instrumento efectivamente se ocupó durante el gobierno pasado, y se siguió ocupando durante este gobierno a lo que se denominaron las víctimas del Estado en la revuelta. Pero dentro de las 400 personas que se le dieron pensión de gracia, hay un contingente no menor de personas que aparecen con prontuario delictual, con penas incluso que no se han podido concretar dado que han estado en fuga, como el caso de una de las personas que está siendo cuestionada. Se presentó un proyecto de ley, una moción parlamentaria, precisamente para corregir ese vicio. O sea, nosotros estamos de acuerdo con las pensiones de gracia, en la derecha, en la izquierda, en el centro. Yo creo que es una buena institución, pero no pueden acceder a las mismas Mm. personas, digamos, que tienen en su registro, digamos, condenas aflictivas efectivas. Y sobre todo, digamos, nosotros propusimos vía indicación que efectivamente las personas que entren a esta condición de ser beneficiados con pensiones de gracia, si es que pierden la condición porque delinquen, porque en su caso es juzgado y es condenado, obviamente tienen que perder la pensión de gracia. Es injustificable, nadie en este país puede pretender que una persona que el Estado le está dando una pensión de gracia, digamos, además está cometiendo delitos. Y ahí desde ese punto de vista, estas 400 personas que el gobierno le otorgó la pensión de gracias por haber sido víctimas del Estado con el contexto del 18 de octubre, ¿cómo se comprueba la calidad de víctimas? ¿Son personas que en un proceso judicial está acreditada su condición de víctimas? Porque pues yo me acuerdo que estas víctimas de traumas oculares, obviamente la gravedad variaba, ¿verdad? Pero no estaba demostrado que el origen de ese trauma fuera una acción del Estado, porque en el contexto de un enfrentamiento entre protestantes y carabineros, vuelan piedras, vuelan elementos que evidentemente pueden causar daño y así sucedió también. Y por suerte, en algunos casos estaban las grabaciones, pero en otros no.
Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿O estas 400 personas son debidamente acreditadas y el problema sería simplemente lo de su prontuario o su comportamiento posterior a que se lo hayan entregado? Bueno, el proyecto de ley habla más bien del prontuario, ¿ah? Y de los actos delictivos que cometieron o se cometen, digamos, una vez que se otorga la pensión de gracia. No habla de la situación particular que tú estás señalando, porque además yo creo que esto tiene que ser una cosa constante en el tiempo. Por eso yo hablaba, una cosa es una ley de reparación y otra cosa, digamos, es la Claro. institución de la pensión de gracia. Además una institución que nosotros no le estamos quitando atribuciones al presidente de la República. Es bastante medieval, ¿ah? Es como casi Discrecional, monárquica, claro. digamos, y absolutamente discrecional, pero dentro de la discrecionalidad, por favor, al menos pongámonos de acuerdo, digamos, que personas que están condenadas por los tribunales de justicia no se hacen merecedores, por mucho que hayan, no sé, aportado a la sociedad en tiempos pretéritos. Mm. ¿Mm? El tema de los atropellos a los derechos humanos, los traumas oculares, bueno, aquí quien validó esto fue el INDH. A mí me hubiese gustado que lo hubiese validado los tribunales de justicia. Creo que es lo justo, no solamente con las víctimas, sino también con los victimarios. Y porque aquí se está acusando a gente que no necesariamente, y lo estamos viendo en el caso del Puente Pío Nono, digamos, que efectivamente finalmente no pasó lo que la barra, los Twitter, las redes sociales señalaban que había pasado. No se logró probar, incluso ahí están en apelaciones por el compromiso de la fiscal Chong, digamos, en este caso. Y ahí, diputado, pasando a otro tema que obviamente ha tenido bastantes repercusiones, que es la materia de seguridad a propósito de un viaje que ha hecho el subsecretario del Interior a Venezuela, ahora anunció un viaje a Tarapacá a propósito de esta, más que denuncia, como que establece un hecho el fiscal de Tarapacá que dice, no, mira, si el control fronterizo es hasta las 6 de la tarde y después la frontera queda sin control. Eh, ¿Qué le parece esa situación? ¿Qué es lo que se sabe? Y además, ¿qué se espera que se haga por parte del gobierno a propósito de el descontrol en la frontera norte con las consecuencias que ya hemos conocido? Yo creo que aquí hay una colisión de intereses entre el subsecretario Monsalve y la DIPRES. Aquí se está funcionando todavía en la lógica de la pandemia. Hasta antes de la pandemia, la frontera de Chacayuta y todas las fronteras operaban normalmente, digamos, y de hecho Chacayuta operaba 24/7. Hoy día efectivamente no es que se abandone el control fronterizo en términos de que no exista policía o fuerza o miembro de las Fuerzas Armadas resguardando esa locación, pero efectivamente se está trabajando en horario reducido, en circunstancias que hoy día, dada que se decretó la ausencia de la pandemia, deberíamos volver a lo normal, pero seamos concretos, aquí parte del gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, regulado por la LIBRE, no ha autorizado los recursos para volver a reponer lo que existía en ese minuto, que era dotación en 3 turnos 24/7. ¿Mm? Y hoy día estamos en la práctica en horario de oficina. No estoy claro que ni siquiera sea de lunes a domingo, precisamente por la ausencia de recursos, porque este gobierno finalmente, por angas o por mangas, se las arregla para dar viabilidad a algo que lo ha declarado no solamente durante la campaña, sino lo han declarado con sus votaciones los parlamentarios Boric, Vallejo, etcétera, etcétera, que ellos creen en el libre traslado de las personas, digamos, de un punto a otro sin controles fronterizos. Y ellos votaron constantemente las leyes en contra precisamente de la regulación. El señor Taller, que hoy día el que está a cargo de la migración, era la persona que ponía los recursos de amparo a los actos ejecutivos del gobierno del presidente Piñera en términos de tratar de parar la migración irregular en este país. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sí, bueno, ahí hay un tema importante y ahí
varias declaraciones a propósito del ministro Elizalde también, respecto a, mira, este es el gobierno que más se han aprobado proyectos de seguridad, y vemos que en las votaciones muchas veces se les termina desfondando la propia coalición porque son proyectos aprobados con la oposición. Porque la oposición lo aprueba, alguna cuestión que era que no se veía mucho durante la administración anterior. Es decir, ¿cómo políticamente está manejando esta necesidad del gobierno de subirse al carro de seguridad, un carro que originalmente le queda incómodo, y después salir a lucir estos resultados, entre comillas, cuando ha sido muchas veces a pesar de su propia coalición? Ari, yo estoy totalmente de acuerdo con el enunciado de tu pregunta, José Francisco, y creo que es lo relevante. Aquí el problema es el siguiente. Es una mala noticia que nosotros hayamos tenido que aprobar muchas leyes o más leyes que los gobiernos pasados. Bueno, eso habla de la realidad que hoy día estamos viviendo, eso habla de la inseguridad que hoy día está existiendo. Eso por una parte. Yo le recordaría no solamente a los oyentes, sino al gobierno, que en la inmensa mayoría de los proyectos que ellos se vanaglorian y se suban al carro son proyectos que han sido o escritos y presentados durante el gobierno del presidente Piñera, o ya sea en ese tiempo y que fueron tratados durante este periodo como proyectos que en la práctica son de autoría de parlamentarios de la actual oposición. Eh, Evidentemente, además, yo distingo ahí dos mundos y creo que hay que hacerlo. Una cosa es la socialdemocracia o el socialismo democrático y otra cosa es el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Frente Amplio y el Partido Comunista lo que hacen constantemente es avalar la delincuencia, dejar la pista abierta para que el narcoterrorismo en Chile funcione desde Arica a Magallanes en plena libertad y nosotros hemos sido capaces de frenar eso con leyes como por ejemplo la ley de robo de la madera, leyes tan buenas, por ejemplo, como la ley Nain Retamal, digamos, que es la presunción de inocencia para los carabineros que están actuando en flagrancia, etcétera, etcétera. Puras leyes que los parlamentarios que dicen apoyar al presidente Boric no apoyan en la práctica. Pero lo importante, lo relevante aquí, no es cuántas leyes se hicieron, sino por qué llegamos a tener que hacer todo este tipo de leyes. Y eso es fundamentalmente, discúlpenme, y no es que quiera echarle la culpa al empedrado, sino es porque durante los últimos dos periodos anteriores presidenciales, la izquierda, desde que llegó al gobierno a través de la presidenta Bachelet y mantuvo representación democrática en el Parlamento, ha hecho de una conducta algo que ideológicamente ellos creen que es lo correcto y yo, por cierto, no lo comparto y así voto y lo refrendo en mis votaciones, que efectivamente a darle vista gorda a la delincuencia, a los delincuentes, facilitar el accionar de los mismos. Y eso es algo que nosotros tenemos que atajar y yo espero que las próximas elecciones, tanto municipales, de gobernadores de este año, digamos, lo refrendemos con nuestros votos en contra, porque llegó la hora de decir no a malos gobiernos, no a malas políticas, no a malos gobiernos locales. Y ahí, a propósito de una cosa que mencionó de la relación y la diferencia que hay entre los actores del gobierno. Algunas veces hemos visto cómo se establecen esas diferencias básicamente por descolgados del socialismo democrático que declaran en la prensa que no están a favor de alguna posición en particular, o como la declaración del Partido Comunista diciendo que sería una aberración a propósito del retiro de esta reparación o pensiones de gracia. Pero, pero hemos visto que los ministros que pertenecen al socialismo democrático, a la hora de los que hubo, finalmente permanecen en el gobierno cuando ocurren cosas que uno a priori diría, bueno, esto no está muy en la línea del socialismo democrático, porque además los ministros son colaboradores directos e inmediatos y no obedientes y no deliberantes.
desde el punto de vista que cuando se mantiene esa posición y el ministro sigue en su cargo, bueno, también empieza a tener al menos complicidad o al menos mostrar que está de acuerdo con esa posición. Pienso particularmente en el rol de Carolina Toá, también el rol de Álvaro Elizalde y varios más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está cuajando esa relación en el gobierno? Bueno, bueno, obviamente yo no soy parte de esa relación del gobierno en la interna. Yo parto en una definición, ¿ah? Yo creo que los ministros, y lo creo profundamente, no deben ser, pierden la condición de militantes cuando son nombrados por un presidente de la República, del gobierno que sea. ¿Mm? Tienen que ser parte del gobierno, digamos. El país escoge cada 4 años a un ciudadano para que lidere el país. Dicho lo anterior, obviamente yo creo que el Partido Socialista y el socialismo democrático ha caído en la trampa al Partido Comunista. Porque si tú ves las últimas encuestas aquí, quienes cargan con el costo y pierden su adhesión popular son precisamente los ministros del socialismo democrático. Y la vocera comunista, Camila Vallejo, digamos, siempre está para cortar cinta, nunca está para conversar o comunicar malas noticias, entre comillas. Y ahí el Partido Socialista yo creo que pesa de ingenuo porque le está facilitando, digamos, la construcción de una candidatura presidencial a Camila Vallejo. Eso es indudable, por una parte. Después nosotros vemos con mucha eh, desazón, digamos que el Partido Socialista en términos institucionales apostó no por generar buena política, sino por afirmar este gobierno. Y así lo vimos en los dos últimos procesos constitucionales. El Partido Comunista podría haber sido puente con la derecha en el primer proceso constitucional y habríamos a lo mejor salvado la situación con una cosa razonable en el primer periodo presidencial, pero no, se sumó a la barra brava, decidió proteger, digamos, a los constitucionales del Frente Amplio y del Partido Comunista y la Lista del Pueblo, y se hizo cómplice, además a través de vocerías, de ese pésimo proyecto político. Y el segundo proceso, bueno, lo mató desde el día uno cuando contaron los votos y vieron que la mayoría la tenía republicano, inmediatamente salieron señalando que esta era una constitución y no un proyecto de constitución, con lo cual en el fondo quisieron empatar una derrota política con dos textos que son absolutamente distintos, con dos textos que no tienen nada que ver, ni siquiera fueron de apelación por artículos, digamos, al comité que estaba diseñado para aquello. Entonces, mi conclusión en este tema es que los miembros del socialismo democrático hoy día, más que estar preocupados de hacer buena política y generar buenas bases de comunicación con la oposición responsable, democrática que somos nosotros en Chile Vamos, y que creemos, digamos, que es necesaria para construir un país, porque si le va mal a este presidente, por mucho que nos pudiese beneficiar en voto a nosotros, le va mal a la gente, si es la gente la que en las noches se despierta con disparos, es la gente que tiene atemorizada, que no deja salir a sus hijos de sus casas, son propios miembros de su familia que mueren baleados en las noches con balas locas. ¿De qué estamos hablando? Si esto no es para que Chile Vamos sea gobierno o se mantenga en la oposición, esto es para construir hacia adelante. Y el socialismo tiene una responsabilidad muy importante que yo creo que la ha eludido durante todo este periodo. Bueno, queda más claro el panorama después de esta conversación con el diputado Francisco Undurraga, diputado de Ópoli. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.